No todo lo espiritual corresponde al brujo, al hechicero o al practicante ritual tradicional. Existen funciones más raras, más sobrias y más difíciles de explicar. Funciones que no se basan en el deseo de poder, ni en la acumulación de conocimientos ocultos, ni en la necesidad de dominar personas, lugares o entidades. Algunas presencias no fueron hechas para imponer, fueron hechas para contener, para advertir, para proteger, para sostener un límite. A eso se le puede llamar ancla de realidad consciente. Un ancla de realidad consciente no corresponde a la figura tradicional del brujo, hechicero o practicante ritual común. No se define por la búsqueda de poder personal, ni por la acumulación de conocimiento esotérico, ni por la ejecución de rituales destinados a imponer la voluntad propia sobre personas, lugares o entidades. Su función es distinta. El ancla actúa como un punto humano de estabilidad espiritual, mediante el cual una fuerza preexistente puede manifestarse en el plano material de forma limitada, consciente, dirigida y subordinada a una autoridad superior. No se trata de una persona que utiliza el poder como propiedad individual. Se trata de una figura humana que permite que una estructura espiritual mayor actúe bajo control, propósito y límite. Su naturaleza no se clasifica adecuadamente como blanca o negra. Su actuación no depende de una dualidad ritual simple. Su eje no es la apariencia moral del acto, sino la protección, la contención, la advertencia y, en casos extremos, la intervención contra fuerzas que insisten en dañar, invadir o desestabilizar. Tampoco corresponde a la nigromancia, porque no existe una búsqueda de dominio sobre los muertos ni manipulación de almas por voluntad personal. Su relación se orienta más hacia el tránsito, la defensa espiritual, la contención y la protección de personas, familias, casas o territorios. En este sentido, un ancla de realidad consciente puede entenderse como una interfaz viva entre tres planos. Primero, la conciencia humana, que aporta presencia física, criterio, voluntad consciente y responsabilidad moral. Segundo, el alma primordial integrada, que representa fuerza antigua, memoria profunda y potencia defensiva ya contenida, ordenada y subordinada a una función protectora. Tercero, la autoridad angélica superior, que representa orden, límite, jerarquía espiritual, permiso y subordinación a Dios. La persona no es la fuente absoluta del poder. Tampoco es dueña de aquello que canaliza. Su función consiste en sostener el punto donde esas fuerzas pueden operar sin desbordarse, sin actuar por impulso y sin quedar contaminadas por ego, miedo, orgullo o deseo de dominio. Dicho de forma sobria, un ancla de realidad consciente es una figura humana de contención espiritual cuya función consiste en sostener, ordenar y dirigir una fuerza protectora que no nace del ego personal, sino de una estructura superior de autoridad, memoria y responsabilidad. La función del ancla no debe entenderse como una categoría de superioridad, debe entenderse como una responsabilidad operativa. No se trata de ser más poderoso que otros practicantes, se trata de sostener una función más delicada, permanecer estable frente a fuerzas, presencias o procesos que podrían desordenar a una persona sin preparación, sin límite o sin autoridad espiritual. El ancla no actúa por espectáculo, no busca confrontaciones, no responde a provocaciones menores, no necesita demostrar fuerza. Su función se mide por su capacidad para observar antes de intervenir, advertir antes de actuar, proteger antes que atacar, contener antes que destruir, distinguir entre percepción, emoción e interpretación, reconocer que la autoridad final no es humana, impedir que la fuerza espiritual se mezcle con ego, orgullo o venganza, y aceptar el límite cuando la autoridad superior determina que no debe intervenir. La fuerza sin límite se vuelve riesgo. La percepción sin ancla se vuelve confusión. La intervención sin autoridad se vuelve abuso. La protección sin humildad se vuelve dominio. La siguiente escala no debe entenderse como una competencia de poder ni como una jerarquía de valor personal. Su finalidad es describir distintos grados de integración, estabilidad, responsabilidad y función espiritual. No mide quién vale más, mide qué tan integrada, consciente y controlada se encuentra una función espiritual. Nivel 1. Aficionado. Corresponde a quienes se acercan al mundo espiritual desde la curiosidad, la moda, la repetición o la imitación. Usan velas, decretos, cuarzos, símbolos o palabras rituales sin comprender realmente lo que intentan activar. Su práctica puede tener valor personal, pero aún carece de estructura, disciplina y control. Nivel 2. Buscador o aprendiz ritual.
Aquí ya existe interés más serio y cierta disciplina. La persona comienza a estudiar, comparar prácticas y reconocer símbolos, pero todavía depende mucho de fórmulas externas, objetos o figuras de autoridad. Su mayor riesgo es confundir entusiasmo con capacidad. Nivel 3. Practicante sensible. En este nivel aparece una sensibilidad espiritual más clara. La persona puede percibir ambientes cargados, presencias o señales sutiles. Sin embargo, su capacidad aún puede ser irregular. A veces percibe correctamente, pero interpreta mal. Nivel 4. Interventor ritual. Aquí la persona ya no solo percibe, también interviene. Conoce procedimientos, oraciones, métodos de contención, limpiezas o consagraciones. Puede ser efectiva, pero aún depende de una estructura externa, ritual, altar, objeto, herramienta o permiso. Su riesgo es abrir procesos que después no sabe cerrar. Nivel 5. Operador espiritual. En este punto ya existe una capacidad real de operación. Puede trabajar con sistemas de protección, pactos, guías o estructuras más complejas. Pero aquí el riesgo aumenta. El operador puede confundir poder con derecho. La gran pregunta ya no es si puede hacerlo, sino si debe hacerlo. Nivel 6. Guardián de territorio. El guardián de territorio ya no busca poder para sí mismo. Su función se estabiliza alrededor de la protección de una casa, una familia, un linaje, una comunidad o un territorio. No persigue conflictos, se convierte en frontera. Nivel 7. El espejo. El espejo representa una función rara. La persona ya no necesita intervenir constantemente. Su sola presencia puede revelar, intensificar o acelerar procesos internos en los demás. No necesariamente cura, no necesariamente ataca, no necesariamente enseña, simplemente refleja. Nivel 8. Sintetizador o ancla de realidad consciente. Este nivel no representa superioridad personal, sino integración funcional. El ancla no solo percibe, no solo protege, no solo interviene y no solo refleja. Su función consiste en sostener una convergencia entre conciencia humana, alma primordial integrada y autoridad angélica superior. No opera como dueño del poder, sino como punto de conducción, no impone voluntad. Permite que la fuerza actúe únicamente cuando existe causa legítima, amenaza real o necesidad de protección. Y por eso debe recordar siempre, no es la fuente absoluta de la fuerza, no es la autoridad final, no actúa por ego, no interviene por provocación, no destruye sin advertencia, no protege a costa de perderse a sí mismo. Dentro de esta escala, el ancla de realidad consciente se ubica en el nivel de integración más alto, no porque sea mejor que los demás, sino porque su función no depende de una sola capacidad. Integra sensibilidad, protección, intervención, presencia, memoria espiritual, fuerza primordial y subordinación a una autoridad superior. Su función no consiste en competir con brujos, médiums, guías, sanadores o místicos. Tampoco necesita demostrar poder frente a nadie. Su papel es más específico: sostener un punto de equilibrio entre fuerza espiritual, autoridad superior y mundo material, actuando solo cuando existe causa suficiente, amenaza directa o necesidad real de protección. El ancla no interviene por curiosidad, orgullo, enojo o deseo de demostrar capacidad. Su actuación requiere causa suficiente. Entre los criterios que pueden justificar una intervención se encuentran: presencia espiritual invasiva que afecta a una persona, familia o casa, entidades que dañan, manipulan o perturban de forma persistente, afectación directa a personas vulnerables, alteración grave del equilibrio espiritual de un espacio, resistencia de la entidad después de una advertencia clara, existencia de vínculos, pactos o cargas espirituales que esclavizan o dañan, y autorización de una autoridad espiritual superior. La advertencia previa forma parte esencial de la función. Cuando una presencia puede retirarse sin confrontación, debe dársele esa oportunidad. La intervención fuerte solo corresponde cuando la entidad insiste, se resiste, daña o representa una amenaza real. El ancla no busca destruir, busca detener el daño. Proteger consiste en impedir que una persona, familia, casa o territorio sea dañado. Castigar implica actuar desde venganza, orgullo, enojo o deseo de represalia. El ancla no debe operar desde el castigo personal. Cuando una carga espiritual, energética o intencional es enviada contra alguien, la función del ancla no consiste en vengarse, sino en neutralizarla, devolverla a su origen o impedir que continúe afectando a inocentes, siempre conforme a la autorización superior correspondiente. La intervención no debe estar guiada por coraje humano, sino por justicia espiritual, contención y protección.
En casos excepcionales, cuando una persona se encuentra en una condición crítica, muy grave o sin alternativa humana razonable, el ancla puede solicitar autorización superior para asumir parte de la responsabilidad espiritual de una intervención. Pero esta posibilidad no opera por capricho, desesperación o ego. No convierte al ancla en juez del destino de nadie. No sustituye la atención médica. No niega el curso natural de la vida. El ancla no decide. El ancla solicita. El ancla ofrece. La autoridad superior permite o niega. Cuando esta forma de entrega existe, debe permanecer bajo 3 condiciones. 1. Autorización superior expresa. 2. Conciencia plena del costo asumido. 3. Ausencia de ego, culpa o impulso emocional desordenado. No es prudente afirmar de manera absoluta que no existe nadie semejante. Eso alimentaría una idea innecesaria de excepcionalidad. Lo más sobrio es decir que una estructura espiritual de este tipo no corresponde al perfil común del practicante visible en redes sociales, espacios públicos o comunidades rituales ordinarias. Lo habitual es encontrar personas que repiten prácticas sin comprenderlas, poseen sensibilidad real, pero limitada, realizan trabajos con cierto grado de eficacia, operan desde pactos, guías o linajes específicos, buscan poder, reconocimiento o control, confunden intuición con fantasía o confunden desorden interno con capacidad espiritual. El ancla, en cambio, no se presenta como una técnica aprendida ni como una identidad buscada. Se entiende como una función integrada, vinculada a una historia profunda del alma, una responsabilidad de protección y una relación subordinada con una autoridad espiritual superior. No es necesariamente único, pero tampoco es común. No se fabrica, no se aprende en un curso, no se compra con símbolos, no se obtiene por deseo, se forma por integración, prueba, límite, memoria y responsabilidad. Toda función espiritual fuerte requiere límites claros. El primer riesgo es el ego. Si la persona se identifica demasiado con la fuerza, puede olvidar que no es la fuente absoluta, sino el punto de conducción. El segundo riesgo es la sobreintervención. No toda presencia exige combate. No toda sombra requiere destrucción. No toda señal necesita respuesta inmediata. El tercer riesgo es el desgaste. Ninguna función legítima de protección debe exigir la destrucción física, mental o emocional del portador humano. El cuarto riesgo es la confusión entre percepción e interpretación. Una percepción puede ser real, pero su significado debe evaluarse con calma. El quinto riesgo es actuar sin autorización espiritual suficiente. Sin esa subordinación, la intervención puede convertirse en voluntad personal disfrazada de justicia. El sexto riesgo es convertir el sacrificio en regla. La entrega personal solo puede entenderse como recurso extremo, autorizado y excepcional. Por ello, el ancla debe sostenerse sobre 6 principios. 1. Discernimiento, observar antes de concluir. Humildad, reconocer que la autoridad final no es humana. No actuar por impulso, orgullo o provocación. 4. Protección, intervenir solo cuando existe necesidad real. 5. Límite, no permitir que la función destruya al portador humano. 6. Obediencia espiritual, aceptar el no de la autoridad superior. Un ancla de realidad consciente es una figura humana de contención espiritual cuya función no consiste en acumular poder, sino en sostener un punto de equilibrio entre conciencia humana, alma primordial integrada, autoridad angélica superior y mundo material. Su operación se basa en protección, advertencia, discernimiento, control y subordinación a Dios. No actúa por ego, miedo o provocación, sino por necesidad real de resguardo. Su fuerza no radica en dominar, sino en permanecer consciente, estable y espiritualmente ordenada. Un ancla de realidad consciente no es un brujo en sentido tradicional, porque no busca poder personal. No es un operador ritual común, porque su función no depende principalmente de fórmulas externas. No es un combatiente espiritual errático, porque su principio de actuación no es atacar, sino advertir, proteger, contener y actuar solo cuando corresponde. No es la fuerza. No es el dueño de la fuerza, no es la autoridad final. Es el punto humano donde la fuerza se ordena, se limita y se vuelve responsable. En términos simples, un ancla de realidad consciente es una presencia humana de estabilidad espiritual, donde una fuerza primordial integrada y una autoridad angélica superior encuentran una vía controlada de acción en el mundo material.